Cristo, tú te diste por mí, lavado en esa cruz, cargando mis pecados. Cuánta angustia y dolor padeciste tú por mí, esa muerte en la cruz no te pudo detener. Tu amor me ha cautivado y tu presencia me ha llenado y estás aquí, tu presencia está aquí. Tu amor me ha cautivado y tu presencia me ha llenado y estás aquí, tu presencia está en mí. Radio Devolviendo. Oh mi Cristo, hoy yo vivo por ti, camino sin temor, porque estás. Radio Devolviendo Vida, tu punto de partida. FM 105.1, una radio cristiana para todos. Que Dios bendiga a todos los amigos de la radio que están conectados. Estamos una vez más aquí en vivo, transmitiendo por todos los puntos y medios que podemos llegar a tu hogar. Estamos junto a alguien que ha experimentado el poder de Dios en nuestras reuniones de poder y milagro aquí en Devolviendo Vida de William Morris, Buenos Aires. ¿Y cómo es su nombre? Dígale a la audiencia, por favor. Marcela Martínez. Marcela Martínez, usted cuando llegó a nuestras reuniones de poder y milagro después de mucho tiempo, ¿qué estaba experimentando? ¿Qué estaba practicando? ¿A qué usted estaba intrometiendo su vida? Y esto trajo mucho daño. Y había empezado a experimentar por curiosidad todo el tema del tarotismo. Que de a poco, bueno, una cosa lleva a la otra y llegué a un estado en el que no podía controlar lo que me estaba pasando. Terminé en un estado de depresión muy grave, muy triste. Muy Pero a ver, discúlpeme que le interrumpa. Hablemos a la audiencia. Usted no solo fue por curiosidad hacerse tirar las cartas, usted empezó a estudiar y empezó a practicar y se convirtió en una tarotista. Sí. Llegué a yo tirarle las cartas a los demás, a gente conocida. Bueno, arranqué por mis familiares, que creo que eso fue lo peor que hice, fue la peor decisión que pude haber tomado, porque se experimenta un lado espiritual muy oscuro. Las primeras veces que yo empecé a ejercitar, sentía realmente que algo muy oscuro me cubría, literal, algo oscuro, en el que yo al principio no entendía, pero con el correr del tiempo cada vez se fue haciendo más pesado, y al punto de sentir una opresión en la cabeza, en el pecho, que no me dejaba respirar. Entonces podemos seguir confirmando, mi querido amigo de la radio, que esto, conforme a la Sagrada Escritura, que ante los ojos de Dios es abominación, pero también trae un gran mal, porque aquí nuestra hermana Marcela está testificando de las consecuencias a causa de introducirse en el mundo de los espíritus y poder querer practicar la adivinación a través del tarot y todo tipo de actividad espiritual oscura. Y ahora, esto, ¿en qué desenvolvió? ¿Qué ocurrió con su vida después de practicar todas estas artes oscuras? Cuente para la audiencia, por favor. Y el tema de querer saber más de lo que Dios quiere que sepamos, yo entendí que está mal, que no está bueno saber más de lo que hay que saber. Es una mochila muy pesada que no todos estamos dispuestos a cargar, ¿no? Hay gente que, bueno, elige ese camino y lo sigue.
qué ocurrió con su estado anímico después de todo esto? No, caí en depresión. ¿Y qué pasaba con su vida? ¿Cómo era su vida antes de llegar a nuestra iglesia? Y no, llegué muy mal, muy triste, muy sola, o sea, me agobiaba el tema de la soledad. Era algo como que no sé por qué, estaba con gente, estaba con mi familia, pero me sentía sola, igual. Y bueno, y empezar a ir a la iglesia y a tener comunión con Jesús, ¿no? Buscar de corazón. De a poquito me fue liberando, me fue restaurando. Todavía siento que estoy en plena restauración. Me pasa, lo siento. Cada vez que voy a la iglesia, lo único que hago es llorar. Yo creo que de alguna manera es como que Dios está limpiando el alma, ¿no? O sea que el Espíritu Santo obró en su vida en una de nuestras reuniones de poder y milagros. Dios la hizo libre, le hizo renunciar al tarot, le quitó la depresión y usted ya no practica más ninguna de esas cosas. No, de hecho tiré todo. Se estropeó todo eso que usaba. Sí. Lo destruí, lo tiré, tomé conciencia que estaba mal y bueno, o sea, no es solo en una reunión, en todas las reuniones que voy siento, ¿no? La presencia. Dios la está liberando. Me sigue liberando, me sigue limpiando. Usted ya renunció completamente a todo. Sí. ¿Y cómo se siente ahora? Cuente para las personas que están de aquel lado. Me siento en paz, siento paz. ¿Usted tenía paz? No tenía paz. ¿Ahora tiene paz? Ahora tengo paz, sí. Pero la paz verdadera, ¿no? Esa que es de adentro, que paz en la mente, paz para dormir, porque estaba tomando pastillas para dormir. ¿Usted tomaba pastillas para dormir? Sí, llegué a tomar pastillas porque no podía dormir. Los espíritus malignos la atormentaban por las noches. Y sí, era algo que pareciera que la cabeza no se apagaba nunca, era como un motor recalentado. ¿Y qué aconteció con esas pastillas ahora? No, nunca más las tomé. O sea que podemos decir que Dios hizo otro milagro más en su vida. Sí, Gloria porque no necesité más desde el primer día que empecé a ir a la iglesia y que la verdad que los primeros días fueron difíciles porque salía de la iglesia como que me dolía mucho la cabeza y parecía que me habían pateado la cabeza, literal, que eso era lo que sentía, pero bueno, yo seguía yendo igual porque sabía que Dios estaba trabajando en mí, pero desde el primer día que empecé a ir a la iglesia me acosté y pude dormir a la noche con una paz y no sé, sentía que hasta podía respirar profundo, que el aire, el oxígeno entraba en mi cuerpo, o sea, experimenté un montón de... Entonces, ahora podemos confiar que Dios ha hecho un milagro en su vida, total, espiritual, la liberó y ahora usted es otra persona. Sí. Gloria a Dios. Así que, mis amigos, usted que está de aquel lado, un testimonio más del poder de Dios. Y como dice el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Yo lo animo a usted que está de aquel lado a seguir en sintonía y a poder participar en nuestras reuniones de poder y milagros aquí, en Diagonal de Mayo 3219, entre Galeno y Levalle, William Morris, provincia de Buenos Aires. Así que seguinos por el www.devolviendovida.com.ar. Te saluda y te bendice tu amigo, el pastor Marcelo Olivastro. Muchas gracias, Marcela, que el Señor la bendiga. Muchas gracias. A seguir en sintonía. Radio Devolviendo Vida, tu punto de partida. FM 105.1. Seguinos en www.devolviendovida.com. Facebook Radio Devolviendo Vida, FM 105.1. Instagram Radio Devolviendo Vida, FM 105.1. Twitter @Radio DV 105.1. Una radio cristiana para todos. De lunes a sábados, a partir de las 23 horas, el programa que es parte de tu vida, Devolviendo Vida. Dirección y conducción del pastor Marcelo Olivastro. Canal de comunicación 11 62 22 3386. Envíanos tu mensaje. Devolviendo vida con el pastor Marcelo Olivastro. Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición del programa que es parte de tu vida. Devolviendo vida. Hoy recibís esa respuesta que esperabas. Hoy, tu vida cambia.
La palabra de Dios siempre presente. No estás sola, no estás solo. Hoy oramos por tus peticiones. Oramos por tus peticiones. Conectate. Facebook, Radio Devolviendo Vida FM 105.1. Dirección y conducción del pastor Marcelo Olivastro, de la iglesia Devolviendo Vida Hurlingham. Devolviendo vida. Y que Dios bendiga a todos los amigos de la radio, a todos los que están conectados en esta noche. Damos comienzo a una hora más de bendición, una hora más de poder, una hora más de devolviendo vida. Y aquí el Señor va a estar con vos, compartiendo la palabra del Señor a través del Espíritu Santo, compartiendo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Yo creo que algo maravilloso, como siempre, Dios tiene algo preparado para vos, para mí, y poder encontrarnos con ese toque especial de Dios cada noche es algo maravilloso. Así que, mis queridos amigos, y usted que está de aquel lado, lo animo a seguir en sintonía, a poder compartir la palabra del Señor y ser parte de este mover espiritual maravilloso que puede impactar tu corazón, impactar tu vida y transformarlo todo. Gloria a Dios. Me postro ante ti como ofrenda a tu amor, yendo todo a tus pies, confío en ti, confío en ti. Cantos de liberación rodearán mi corazón. Mi angustia tú serás refugio, refugio. Mis cadenas he dejado delante de ti y toma todo lo que es tuyo, me ofrezco. Postrado estoy ante el trono de tu majestad. Mis pasos tú guiarás y enseñarás el camino que mis ojos deben ver. Dos de liberación rodearán mi corazón. Que Dios bendiga a todos los amigos que están conectados a través de la radio. Como decía nuestra hermana Micaela, artista exclusivo de la 105.1, cantos de liberación. Ahí nuestro Dios va a ser refugio. Dios va a ser refugio de tu vida. Dios va a ser refugio de tu casa, Dios va a ser refugio de tu familia. Mi estimado amigo de la gracia, compañero de la fe, usted que está de aquel lado, lo bendecimos, lo saludamos, le damos gloria a Dios por todos los que se van conectando. Llevamos a los saluditos en minutos. 11 62 22 3386, que es el teléfono de la radio. También usted puede estar conectado ahí. Mis amigos queridos, estamos en vivo y aquellos que también están mandando mensajes por la aplicación. Qué maravilloso. Gente que ya se va conectando también por la aplicación, por la app de Devolviendo Vida. Estamos en vivo, estamos compartiendo esto que es Devolviendo Vida. Usted que está de aquel lado, usted que está conectado como por nuestra aplicación, nuestro querido amigo y hermano Santiago Caballero, Dios lo bendiga grandemente. Pastor Santiago de Cristo es la roca, claro que sí. Bendecimos a toda la gente de Cristo es la roca.
¿Qué día tiene programa Benja? Dice Santiago. Bueno, está los viernes, Benja. Está los viernes con Más que Vencedoras. Está aquí Benja los viernes. Así que le mandamos saludos a Santiago de Cristo de la Roca, que nos está escuchando por la aplicación. Che, bendecimos a los amigos que están conectados por el Facebook Live. Sixta de Moreno. Hay toda la bendición de Dios para Sixta, fiel oyente de la radio, que está ahí siempre conectada. Para Marcela Martínez también, que también está conectada a través del Facebook Live, nuestra hermana Marcela. También Estela Godoy, que dice: hola Pastor Marcelo, buenas noches, bendiciones. ¿Cómo andas hoy? Y Isabel, claro que sí, Isabel. ¿Cómo no? Isabel que la bautizamos, ¿no? Acá. Dios bendiga a Isabel. Y está en el Chaco. Bueno, le mando un saludo para Marta y para Junior. Toda la bendición para Isabel del Chaco, ahí cuando viene para Buenos Aires. También está Nay y Sergio ahí, pastor, diciendo que estamos con Sergio escuchando. Dios bendiga a Naya y a Nadia, a Nay y a Sergio. Toda la bendición de Dios, que tuvimos hoy un culto maravilloso recibiendo del Señor. Lluvia de bendiciones, lluvia de bendiciones. ¿Está lloviendo? ¿Se ve la lluvia? No me diga. Lluvia de bendiciones para Sixta. Marcos, ahí está el evangelista Marcos Lucas Sandoval, también le mandamos. Me dice: qué bueno verte, pastor. Un abrazo para nuestro querido amigo el evangelista Marcos Lucas Sandoval, que estuvo internado, salió adelante, gracias a Dios. Que Dios lo bendiga. Dios bendiga. Ahí está nuestra hermana también, María Elena, que nos manda mensaje al teléfono de la radio. Dice: ahora me conecto. Bendiciones para María Elena. Bendiciones a todos los que están conectados. Bueno, y los pedidos de oración. Vamos a estar orando por Nancy Sosa, que está internada con un tema de los riñones. Vamos a clamar en el nombre de Jesús. Vamos a estar también bendiciendo a Germán Vilca y a Pamela, los líderes de alabanza que estuvieron también acá en reunión. Está preparado para la convención. Una bendición. Alejandro Ojeda, toda la bendición de Dios. Dios bendiga a los jóvenes que predican la palabra. Gloria a Dios. Gracias, Alejandro. Decimos a Alejandro Ojeda, a Rosa también desde Formosa. Toda la bendición de Dios. Vamos, que está escuchando desde Formosa, ahí, desde Barrio 23. Tiene para toda la gente de Formosa, ahí, para toda la gente de los levitas de los últimos tiempos, estos grupos que están conectados también con las radios de Puerto Rico y se van conectando con la 105.1 en duplex. Vamos a estar orando. Saludamos también a nuestro hermano Pablo. Dios lo bendiga a Pablo. Toda la bendición de Dios. Tuve una CB, salí en victoria, pastor. Gracias al Señor. Vamos todavía, Marcos. Dios te dio la victoria en esa ACB, estoy seguro. Dios es maravilloso y tiene poder para hacer eso y mucho más, por supuesto, en tu vida. Así que te bendecimos desde aquí y deseamos que seas prosperado en todo y bendecido en todo lo que emprendas. Mis amigos queridos, saludamos a todos los amigos que están conectados, a todos los que están enganchados a través de la radio. Estamos en vivo a través de la 105.1 FM Devolviendo Vida, compartiendo con usted esto que es nuestro programa habitual, y estamos estudiando la Biblia y estamos en el capítulo 22. ¿De qué libro? Del libro de Josué, ¿verdad? Así que le damos gracias al Señor. Y en el programa de ayer dijimos que cuando los israelitas cruzaron el Jordán, su paso ilustró la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Se acuerdan? Cuando cruzaron el Jordán, esto ilustró la muerte y la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo número 6 y en el verso 4, nos dijo que por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Un capítulo y un versículo que siempre leemos mayormente cuando hacemos la ceremonia del acto del bautismo. Ahora, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre, nosotros también lo seremos, y el bautismo representa esa muerte y resurrección. Ahora, cuando los israelitas pasaron el Jordán, llegaron a ser ciudadanos de la tierra prometida. Ahí en adelante iban a ser identificados para siempre con esa tierra. Ahora, en el momento, mis hermanos queridos, que salieron de la tierra prometida, se constituyeron en judíos errantes. Claro,
¿Por qué? Como usted va a acordarse, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, es decir, las 2 tribus y media, no aceptaron su heredad en aquella tierra con las demás tribus. Se quedaron al otro lado del Jordán, es decir, al lado oriental. Entonces, podían tomar posesión de la tierra que quisieran tener en esa zona, si solo enviaban a sus ejércitos a la tierra prometida, al otro lado del río Jordán, para ayudar a conquistarla. Y eso fue lo que hicieron, cumplieron. Y cuando la guerra fue ganada, entonces regresaron a su casa. Los primeros 3 versículos de este capítulo 22 nos dicen lo siguiente. Vamos a dar lectura, usted que está de aquel lado. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y le dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que nos habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Poco antes, escuche bien, aleluya, poco antes de salir las 2 tribus y media, Josué las llamó para una reunión, no una región, y las elogió para haberle dicho: hicieron un buen trabajo. Le dijo que habían hecho lo correcto en ayudar a sus hermanos. Y después le dio una advertencia. ¿A dónde? En el versículo 5. Escuche: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento de la ley de Moisés, siervo de Jehová, que os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos y guardéis sus mandamientos y sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Estimados compañeros de la gracia, estas tribus se les advirtió que aunque habían escogido vivir al otro lado del Jordán, aún debían seguir el sistema mosaico. Ahora, después que Josué les amonestara en cuanto a su deber, los despidió con una bendición. Dice el capítulo 22, en el verso 6, y bendiciéndolos, Josué los despidió. Y se fueron a sus tiendas. No era para más, ¿verdad? Ahora, las 2 tribus y media volvieron a sus tiendas y dice en el capítulo 22, verso 10, y llegaron a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán. Los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Mire, al parecer edificaron este altar en el lado occidental del Jordán, en un altar grande, de apariencia, o podemos hasta decir de gran aspecto. Esto quiere decir que podía verse o podía ser visto de una gran distancia. Esto es el significado. Era una estructura imponente. Mire, algunos eruditos bíblicos buscaron las ruinas de este altar en la ribera oriental del río Jordán, pero finalmente un arqueólogo descubrió las ruinas en el lado occidental del río, donde se encuentran hoy, en un lugar prominente con el aspecto de un gran altar. Edificaron este monumento para que les recordara algo. Pero cuando los demás israelitas se enteraron de lo que habían hecho, ¿qué pasó? Se disgustaron y hubo reunión en Silo. Entonces el versículo 2 dice: cuando oyeron o cuando escucharon los demás, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Los hijos de Israel creyeron que las 2 tribus y media estaban edificando un altar sobre el cual ofrecer sacrificios. Y creían que era un esfuerzo para dividir la nación.
Ahora cuando vamos al versículo 16 hasta el versículo 18, dice lo siguiente. Vamos a leer. Toda la congregación de Jehová es así. ¿Qué transgresión es esta con que prevaricaréis contra el Dios de Israel? Que para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificar altar para ser rebeldes contra Jehová. ¿No veis? ¿No ha sido bastante la maldad de peor de la que nos estamos aún limpios hasta el día, por el cual vino la mortandad de la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. ¿No? Los hijos de Israel acusaron a las 2 tribus y media de estar edificando un altar a Baal. ¿Se acordaron que cuando Balaam había causado que Israel pecara, seduciéndole a casarse con las moabitas, así cometer un adulterio espiritual? Y Dios juzgó a Israel enviando serpientes entre ellos. Habían sido juzgados una vez y tenían miedo de que podría todo volver a ocurrir, ¿no? Había un miedo. Entonces, hermanos, sin embargo, las 2 tribus y media tenían una buena explicación de lo que habían hecho. Y esto está en la Biblia. Entonces, cuando usted lee el versículo 21 al 23, dice: entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la medio tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, él sabe, y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salve hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocaustos u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrenda de paz, él mismo, Jehová, nos los demande. No habían edificado un altar sobre el cual ofrecer sacrificios. El altar era simplemente un recuerdo que todavía pertenecían a la nación de Israel. Entonces, debido a haber sido un modelo ampliado del altar del holocausto, que se encontraba dentro del tabernáculo, pero no tenía intención ninguna de ofrecer sacrificios, era un recuerdo. Lo hicimos, dice el versículo 24, más bien por temor de que mañana nuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová de Israel? O sea, para recordarle. Entonces las 2 tribus y media fueron sinceras en lo que habían hecho. Las otras 9 tribus y media aceptaron la explicación. Y el verso del número 31 del capítulo 22 dice lo siguiente: y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. El verso 34 dice: y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios a los hijos de Israel, y no hablaron más de subir en contra de ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad, ¿no? Hermanos queridos, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron el nombre del altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Bueno, los hijos de Israel dieron cuenta de que habían sido precipitados en acusar a las 2 tribus y media. Y esto me recuerda que algunos cristianos hoy en día a veces actuamos de esa manera. Hablamos y hacemos cosas que no deberíamos hablar ni hacer. Y somos sinceros al pensar que estamos defendiendo la palabra de Dios, cuando en realidad no lo estamos defendiendo. Los hijos de Israel simplemente cometieron un error al entrar en acción contra sus hermanos con la idea de comenzar una guerra. Hermanos, a primera vista, la edificación del altar parecía una cosa buena, y muchos comentaristas aún pusieron el sello de la aprobación sobre esta cosa, pero
una explicación superficial sobre los motivos de edificar ese altar no iba a ser satisfactoria. En el tabernáculo estaba el altar de bronce para sacrificio. Y no debería haber ningún otro altar. O sea, ya había uno establecido. Esto es muy puntual para los días de hoy. El capítulo 12 de Deuteronomio, en el verso 27, dice: y ofreceréis tus holocaustos de carne, la carne y la sangre, sobre el altar del Señor tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar del Señor tu Dios, y podrás comer la carne. Mire, yo le recuerdo algo. A Israel se le dijo que destruyese todos los altares, todos. En Éxodo capítulo 34, verso 13, usted recuerde lo que dice el Señor: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Entonces debía haber una sola excepción en Deuteronomio capítulo 27, versos 4 al 8, donde Israel se le mandó a tomar 12 piedras del río Jordán, y el río realmente la separó de sus hermanos. Hermanos, este altar reconocía esta división. Constituía la prueba evidente del hecho de que estaban divididos. Abrió paso para la división más tarde, lamentablemente. En aquel momento se trata de una división entre Oriente y Occidente. Bendiciones para otra hermana Silvia que se conecta. Acá estaban 9 tribus y media frente a 2 tribus y media. Pero más tarde había una división entre el norte y el sur, con 10 tribus en el norte contra 2 tribus en el sur. El altar de bronce en el tabernáculo era el símbolo de la obra redentora de Cristo y fue un lugar de unidad. Estimado compañero de la gracia, en nuestro tiempo a nosotros nos resulta posible reunirnos con cualquier persona que exalta a Jesucristo. Realmente, ¿no? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, en el verso 20 y 21, el Señor oró: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire, estos versículos hablan de la unidad orgánica de aquellos que están unidos a Cristo. Si usted ve el altar del Antiguo Testamento, nos habla de la muerte de Cristo como un sacrificio, así como las 2 tribus y media habían edificado un altar incruento que había dividido a Israel. Por ahí decía el hermano profeta Samuel, que está en corriente: dos visión, trae división. No, en la actualidad cierta tendencia teológica han dividido la iglesia, pero también dentro de la iglesia ciertos criterios deshonestos por no seguir la voz de la obediencia también dividen la iglesia. De repente han acusado a los que creen en la verdad o en la veracidad de la Sagrada Escritura en ser cismáticos, pero son los que apoyan esas tendencias los que han alejado de su énfasis, por ejemplo, en la cruz, y darle creencia a la deidad de Cristo. Mire, muchos figurativamente hablando son los que tienen esas tendencias. No le agrada, como a los hombres de nuestro relato,
un altar para sacrificios. Es como si ellos adoran ante un altar donde no se ha ofrecido ningún sacrificio, o que no recuerdan ningún sacrificio. Ellos, y muchos hoy, presentan a un Cristo no sacrificado, un Cristo incruento, como aquellas 2 tribus y media. La conducta revela que se han apartado de la verdad. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el capítulo 7 de San Mateo, en el verso 16 y en el verso 17, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Estimado oyente, algunos siglos más tarde, el Señor Jesucristo cruzaba por el mar de Galilea. Aleluya. Dios bendiga a Rocío Celauro. Y llegaría al país de los Gadarenos, o los Gadarenos. Los que vivían allí eran de la tribu de Gad. Todavía vivían al otro lado del Jordán. Nuestro Señor se encontró ahí con un hombre poseído por los demonios, que vivía en los sepulcros. Y Cristo expulsó los demonios del hombre, haciendo que entraran en algunos cerdos. Escuche, los gadarenos se ocupaban del negocio de los cerdos, es decir, que no habían obedecido los mandamientos de Dios. Estaban viviendo en el lado equivocado del Jordán, que sus antecesores habían elegido en el reparto de las tierras de Canaán. Resumiendo, las tendencias que hemos mencionado han dividido la iglesia. Es como si hubieran levantado un altar atractivo. Prefieren a un Cristo incruento que en realidad nunca existió, sin deidad en él, sin capacidad para salvar a la humanidad. Estimado oyente de la radio, aleluya. Mi pregunta es hoy, en un sentido espiritual para usted: ¿usted pasó el Jordán? ¿Ya pasó el Jordán? Buenas noches, Dios la bendiga, Rocío de Santa Fe. Toda la bendición. ¿Ha entrado usted en el reposo de la redención que Cristo le ofrece? Si no lo ha hecho, ahora es el momento preciso de dar ese paso. Sí, ahora mismo, en este momento, usted puede dar ese paso. Si no, déjeme decirle que, bueno, puede traer muchas complicaciones más adelante en su vida espiritual. Entonces, mis queridos amigos de la radio, usted que está de aquel lado, si aún no pasó el Jordán, tiene la oportunidad de hacerlo a través de este programa o al finalizar este programa. Siendo ya las 23:55, pasaron 38 minutos de esta programación, yo quiero bendecirlo y quiero decirle que ya hemos llegado al capítulo 23 del capítulo 23 del libro de Josué. Y este capítulo encontramos una exhortación, la cual Josué da antes de pasar a la eternidad. Comienza el capítulo con el mensaje de Josué a todos los líderes de Israel. En verdad, habló desde su lecho de muerte. Esto es algo que había llegado a ser una costumbre en el Antiguo Testamento, ¿no? Jacob llamó a las 12 tribus, o a los 12 hijos, y pronunció profecías con respecto a cada uno de ellos, antes de morir. Mucho después en la historia, Moisés reunió las 12 tribus para darles sus últimas palabras, antes de subir al monte Nebo, para morir y su cuerpo desaparecer. Ahora Josué, que había sido líder de Israel por 40 años y que había traído a todo el pueblo hasta la tierra prometida, les daría su mensaje final antes de morir. Y este lo vamos a leer en los primeros 3 versículos del capítulo 23.
Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos, alrededor de que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus principales, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestras causas, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Observe que Josué llama a reunión a todos los israelitas. Dijo: estoy listo para retirarme, soy anciano y tengo muchas palabras finales para ustedes. Sí, las tengo. Entonces dijo: ustedes vieron lo que Dios hizo. Josué en realidad dijo lo que el apóstol Pablo iba a decir muchos años después, al final de su vida, cuando habló a los Filipos o a los Filipenses en el capítulo 1, en el verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de que Jesucristo regrese. Aleluya, aleluya. Continuemos leyendo los versículos 4 al 6. He aquí que os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios se echará delante de vosotros y los arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartados de ello, ni a la diestra ni a siniestra. Estaba pidiendo algo Josué. Lo mismo que Moisés pidió. Y cuando llegamos al versículo 7 al 8, que es los últimos que estudiaremos hoy, dice: para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Aleluya. Maravilloso Dios. El gran peligro de cruzar el Jordán, de hacer frente a un enemigo en una tierra extraña, de enfrentarse con los desconocidos por todas partes y sentir temor ante todas las situaciones, todo esto había mantenido a Israel espiritualmente cerca del Señor. Pero Josué reconoció que ya que habían entrado en un periodo de reposo y estaban disfrutando de prosperidad y abundancia, ahora podían alejarse de Dios. Era una posibilidad. Es la historia de la naturaleza humana. Esta nunca cambia, por motivo que Josué estimuló a ser consciente de su responsabilidad. En realidad, les estaba diciendo lo siguiente: Dios ha hecho obras maravillosas a favor nuestro. Ahora permanezcan espiritualmente cerca de Él. Y tienen que obedecerlo. Si así lo hacen, Dios va a continuar bendiciéndolos. Y después les advirtió sobre lo que va a ocurrir si se alejaban de Dios. Mire, el mayor peligro por el que cualquier pueblo de la tierra puede pasar no son los momentos de graves peligro y sufrimiento, no. Sino son las épocas de paz y prosperidad. Y ese es precisamente el peligro que existe cuando llegamos al punto de que nos sentimos cómodos y disfrutando de la prosperidad y de la abundancia. Parece como que si ya no necesitáramos a Dios y comenzamos a alejarnos de Él. En realidad, a pesar de la presión económica y las cargas familiares, estamos aprovechando todas y cada una de las ventajas que nos ofrece la sociedad de consumo. Y cuando se vive en épocas de relativa prosperidad, los seres humanos comienzan a concentrar su mirada ahora en los factores materiales.
en el creciente esfuerzo, de una forma que los lleva a vivir para una calidad de vida aceptable, en tratar de disfrutar lo más posible los bienes que se adquieren y muchas veces con considerable sacrificio, por supuesto, ¿verdad? Mire, es una situación así. Parece que la imagen de Dios y de las realidades del mundo espiritual se van difuminando poquito a poquito hasta casi desaparecer. Aleluya. Qué terrible. Salen del centro de la atención de las personas. En todo caso, no se piensa en Dios. O de repente se percibe un Dios lejano, que se puede como manipular hasta convertirlo en un ser que consciente de conducta o cualquier idea. Mire, cualquier idea que aprecie los empeños humanos en tratar de construir una sociedad mejor no van a funcionar. El otro gran grupo de seres humanos considerarán la idea de Dios como completamente ajena a las inquietudes del hombre contemporáneo. Por eso no es el Dios de la Biblia. El que nosotros conocemos amó al mundo e hizo los medios para rescatarlos a cada uno de nosotros, o rescatarnos a cada uno de nosotros, para restaurar la dignidad original, y por eso envió a Jesucristo, aleluya, a morir en la cruz, para que todos los que vieran su triste condición de rebelión y de pecado, al creer en que aquel Salvador que resucitó de los muertos es real, puedan recibir la salvación y sean provistos para una real liberación de las fuerzas destructivas del pecado y de la maldad humana. Mire, usted que está de aquel lado, entienda algo. De esa manera, Dios ha provisto el medio para iniciar una relación directa y personal con todo aquel que acepta la obra, ¿no? Y que por su gracia ha hecho en aquella cruz Dios posible para la salvación. Mi estimado amigo de la radio, Dios continúa esperando que usted pueda hoy entrar a ser parte de esa gran multitud de personas que alrededor del mundo, en todo pueblo y nación, lleva impreso en sus vidas la persona de Cristo. Él quiere que sea parte. Y no solamente que usted lleve impreso en su corazón la persona de Cristo, sino que también usted sea guiado por el Espíritu Santo. Anímese. Ven ahora, Espíritu Santo, yo estoy aquí. Deja tu unción fluir, ven a tocarme. Mi Señor, mi Rey es tuyo, todo mi corazón. Ven ahora a recibir mi adoración. La viva en tu altar, mi Padre, mi vida yo la entrego en tus manos, aunque no haya en mí palabras que decir, cuando tu amor invade mi vida, toca en mi vida, Espíritu Santo.
una ofrenda viva en tu altar. Qué lindo, pero no el altar que levantaron Rubén, los gaditas y la media tribu de Manasés, que fue un altar que luego trajo rebelión. Un altar verdadero, una ofrenda en un altar verdadero. Y llegamos al final del programa. Ya pasaron 50 minutos de este programa. Son las 0 horas 7 minutos de este viernes. Mi garganta con arena, como decía, bueno, Cacho Castaña. Tendrán la fe de la contra, pero no importa. Que para descanse. Ya nada más. Así que yo lo acompaño en esta hora, en un momento de reflexión, para que usted pueda llegar realmente a los pies de Jesucristo, alcanzando la gracia, la misericordia, el amor, y usted se encuentre de aquel lado, ¿no? De aquel lado del Jordán. Usted cruce el Jordán y siéntase identificado con los que realmente adoran en el único altar autorizado. Esto parece casi muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar, pero cualquier altar que usted levante, que no sea aquel que Dios ha determinado para adorar, quizás usted lo haga con buena intención, pero más adelante va a traer problemas, ¿no? Y yo no quiero que usted se encuentre ni peleando con Dios, ni mucho menos en problemas. Por eso, mi amigo y mi amiga querida, yo lo bendigo esta noche, para terminar reflexionando bajo la palabra del Señor. Estamos llegando al final del libro de Josué, un libro maravilloso, lleno de esperanza, lleno de enseñanzas que las podemos aplicar al día de hoy. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento, es eficaz, es poderosa. Y claro que sí, está para adaptarse a cualquier situación que estemos viviendo. Te animo a convertirte en un seguidor de Jesús. Te espero mañana a partir de las 19 horas en Devolviendo Vida Palomar, Carlos Gardel 335. A partir de las 19 horas va a estar el equipo de la Escuela Misionera Semillas del Campo Árido. Va a estar trabajando, pero luego va a estar en el culto. Así que anda, recibí la oración de fe, recibí la bendición que está preparada para tu vida. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Acordate que puedes encontrarnos aquí los domingos a las 16 horas y 19 horas en dos reuniones maravillosas aquí en Diagonal de Mayo 30 y 19, y los viernes de liberación total. Te espero, te bendigo, te saludo, que tengas un excelente fin de semana acompañado por Dios, y como siempre te digo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Te cerraron una puerta, olvídate, Dios te abre un portón. Buenas noches para todos, Dios los bendiga, gracias por los saludos y seguimos en sintonía a través de la 105.1. Llegamos al final. Hasta un nuevo programa. Lunes a sábados, desde las 23 horas. Devolviendo Vida, el programa que es parte de tu vida. Dirección y conducción del pastor Marcelo Olivastro, de la iglesia Devolviendo Vida Hurlingham. Podés seguirnos en www.devolviendovida.com. Bendecida semana para todos. Aunque las estrellas no brillen. Radio Devolviendo Vida. Aunque las estrellas no brillen, el sol también se oculte. Aunque el viento... El programa que es parte de tu vida. Continuamos con Devolviendo Vida. Devolviendo Vida. Por Radio Devolviendo Vida 105.1.